Y en esta segunda parte de Radar nos acompaña Rubén Blades para dar declaraciones que aún no ha dado en Panamá. Bienvenido, Rubén, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Sabrina. Buenas. Usted ha anunciado ya en medios internacionales, incluso ha escrito sobre eso, que piensa correr en las elecciones del 2019. ¿Eso es un hecho? Bueno, como he dicho anteriormente, si tengo salud y si tengo el argumento armado, sí, así va a ser, como independiente. Como independiente. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué llega a esa decisión? Básicamente por dos razones primordiales. Una es que en términos de edad, creo que este sería mi último espacio en términos de mi energía para poder dedicarme de lleno y con eficiencia a un trabajo tan complejo como ese, el de ser administrador del país. Y la segunda razón es porque quiero, antes de retirarme del todo, tratar de ver si podemos devolverle al argumento político en Panamá la seriedad que merece el tema. Yo creo que voy a tener la oportunidad de contribuir en ese sentido y por lo menos dejar eso como algo que pueda orientar hacia el futuro a la gente más joven, de cuáles deben ser las direcciones del debate, qué tipo de país queremos, por qué, etcétera, ese tipo de argumentos. La política es un trabajo de tiempo completo, como Correcto. usted lo ha dicho, y usted tiene una vida artística que parece estar en uno de los puntos más importantes. ¿Cómo va a repartir el tiempo entre Rubén artista y Rubén político? Es que una de las cosas que yo aprendí en la pasada experiencia con el Movimiento Papa de Oro fue precisamente eso. Las circunstancias eran mucho más complejas entonces para mí, porque la idea de no estar en Panamá en ese tiempo no era solamente porque estaba dedicado a mis asuntos personales, sino porque era la única forma de darle autoridad a las personas que quedaban encargadas de las distintas instancias del partido. Aquí en Panamá, sin embargo, esa circunstancia no prosperó. Cuando yo salía era la única forma de que la persona que estaba a cargo de la instancia pudiese ser realmente capaz de ejercer su autoridad. Porque aquí cuando uno está todos los días, te preguntan es a ti, no le preguntan a la persona asignada. Y eso fue uno de los errores que yo cometí. Yo no entendí ciertas cosas y ahora sé que sí, efectivamente es una cuestión que tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al menos. Yo lo que estoy planteando ahora es el 15 y el 16 hacer todo mi trabajo, pagar todas mis deudas, todo lo que tengo pendiente, y ya a partir del 17 comenzar ya a concentrarme exclusivamente en el argumento de la política acá. Usted escribió unos días antes de la elección de este 2014 acerca del daño que había hecho Ricardo Martinelli a las instituciones y de lo importante que era esta elección. Sin embargo, esa crítica, así como de los muchos opositores, salieron tarde, a pesar de que usted hizo parte del gobierno de Martín Torrijos. ¿Por qué no habló antes de lo que estaba pasando en Panamá? El argumento es el siguiente. Yo creo que los extremos del debate no se están ajustando a la objetividad, me parece a mí. Aquí en Panamá lo que te piden es que tú formes parte de un grupo o del otro. El argumento de la corrupción es un argumento nacional, no un argumento político. Y siempre los argumentos se llevan siempre hacia el final del asunto. Okay. Ahora viene una elección o vamos a concentrarnos en pegarle a una persona. El problema aquí es mucho más complejo. Martinelli no creó la corrupción en Panamá, él administró lo que había. Y lo hizo y crea una pregunta que nadie se hace. Por eso es que yo hablo cuando tengo que hablar o cuando considero que debo hablar y no hablar en momentos en que la gente está asumiendo posturas de un lado o del otro. Y es la siguiente, ¿puede Panamá tener un presidente o una presidenta honesta? Porque en una circunstancia de corrupción nacional, tú necesitas una persona que entienda ese manejo. Sí, entonces, desde esa perspectiva, cuando se trata de demonizar a una sola persona constantemente, lo que se está haciendo es que se le está dando una oportunidad a no examinar el problema en sí. La corrupción no es un problema político, es un problema espiritual nacional. Y si yo llego a un punto donde yo para gobernar tengo que entender ese argumento y empezar a comprar gente para gobernar, eso es lo que va a hacer. Porque esas son las alternativas. Entonces, si una persona llega al poder y no hace eso, ¿podrá gobernar? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer todos.
¿De qué nos vale hablar de que queremos un presidente honesto si el sistema está podrido? Tú una pelea de pandilla no va a llevar un cura. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo hablo cuando creo que tengo que decir algo. En ese momento ya se estaba hablando de una elección, ya que era una cuestión sumamente crucial, porque había una reelección solapada, lo que se estaba planteando. Pero lo anterior, las críticas, que si este señor hace esto, que si este señor hace lo otro. Señores, entendamos que este es nuestro país. Los políticos no bajan en un platillo volador y se aparecen de pronto. Nosotros los escogemos por las razones que sean. Así que el problema es mucho más complejo y yo siempre trato entonces de no entrar en esas discusiones y esos gritaderas de extremo a extremo que no llevan a ningún lugar y que aquí pasan por discusión política. Lo dice estos argumentos en un momento oportuno, porque esta semana Juan Carlos Varela cumple 100 días en el gobierno. Él llegó al poder precisamente con una plataforma de adecentar la política y acabar con la impunidad. ¿Cuál es su visión de lo que ha hecho Varela en estos primeros 100 días? Es difícil hacer, vuelvo y repito, el trabajo que se requiere hacer, primero cuando tú no llegas preparado para el trabajo que vas a hacer. Yo he escuchado distintas opiniones, amigos míos, etcétera, y yo no sé si Varela creía que iba a ganar. O sea, tenía una opción de ganar. Las cosas cambiaron mucho en las últimas 3 semanas. Varela solo no puede hacer el trabajo, él requiere apoyos también, y requiere apoyo de personas que tengan no solamente la capacidad, sino que también tengan la actitud de ir a trabajar por el país. Él solo no va a poder hacer nada, el país pesa demasiado para una sola persona. Los estilos también son diferentes. Martinelli era un tipo de impulsos. Varela parece ser una persona más reflexiva, pero yo creo que también lo que se queda, de lo que se queda a algunas personas es que no le imprime la cierta velocidad que piensan debiese ser imprimida al argumento de administración pública, pero yo a la vez pienso, si tú no tienes el personal y si tú no tienes el argumento en claro antes, cuando llegas al gobierno, lo primero que vas a hacer es empezar a reaccionar ante la realidad que se te plantea. La realidad que se le plantea a él no es una realidad fácil. Él no tiene asamblea. O sea, el tipo, vuelvo y repito, yo no sé ni siquiera si estaba consciente de que iba a ganar la elección. Así que yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle un espacio más. ¿Piensa usted que en las circunstancias actuales, con la asamblea que tiene y con instituciones, por ejemplo, que él ha decidido dejar, como el PAN y como las partidas para los diputados, Varela logrará cambiar y adecentar el sistema político? Yo creo que la respuesta a eso la tiene el país, porque el problema también es que el país envía señales contradictorias. Por ejemplo, en las elecciones, la gente fue clara. Dijeron, bueno, aquí obviamente esto es una reelección solapada. ¿Okay? No nos interesa ese tipo de cuento. Y la gente dijo, no vamos por allí. Pero digo, entonces cuando se presentan las elecciones a diputados, reeligen gente y personas que tú hubieses creído que no iban a ser reelectos. Eso es una contradicción. Así que puede Varela adecentar a un país que no está decidido aún a dejar a un lado los argumentos egoístas y adoptar un argumento a largo plazo de adesentamiento. Yo no sé, es decir, él solo no puede, él no es un cura, él no es una figura religiosa, él es un presidente. Entonces, como administrador, él va a depender de la voluntad del pueblo que lo apoye realmente y de la calidad de la persona con la que se rodea. Pero vamos y volvemos a otro lugar. Cada vez que tú le hablas a alguien aquí, ¿por qué usted no se integra a la política? La respuesta que te dicen, yo no me integro porque la política es una mierda. Entonces le digo yo, bueno, si es eso, ¿por qué no entramos entonces y la adecentamos? Ah, no, yo no me voy a meter en eso. Entonces la mayoría se queda escribiendo artículos, hablando por la radio o criticando el asunto, pero integrarnos a la respuesta, mucha gente no lo hace. Entonces al final del día tú miras a Varela y Varela es una persona. ¿Dónde está la demás gente que lo tiene que apoyar? Él solo no lo va a poder hacer nunca, y menos sin asamblea. Después del cambio, usted va a tener que afrontar esos mismos problemas si decide correr a la presidencia, como lo ha dicho aquí en el 2019, y sobre todo si decide hacerlo como independiente. Después del cambio nos contará cuál es su estrategia para lidiar con un sistema político que todavía es corrupto, como lo ha descrito. Usted quédese en el radar, seguimos conversando con Rubén Blades.
Seguimos conversando con Rubén Blades y sus aspiraciones políticas. Rubén, usted ha dicho que ha decidido correr en el 2019 por la vía independiente. Si tengo salud y el argumento. Si tiene salud y el argumento. Durante las últimas elecciones, Alberto Alemán Zubieta consideró esa posibilidad y al final no corrió. Dijo que el sistema panameño no estaba listo para darle igualdad de oportunidades a un independiente, que seguía favoreciendo este sistema a los partidos políticos. ¿Usted se siente optimista corriendo como independiente? Yo me siento optimista, cautelosamente optimista, pero específicamente porque tengo muy claro lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer básicamente es plantear un argumento de país a largo plazo. Eso es lo que voy a hacer. Que la gente lo acepte o no, yo no sé. Pero lo que sí sé es que para poder realizar el tipo de cambio que aquí se necesita, la respuesta tiene que ser integral. Y tenemos que llegar con todos los argumentos hechos, los proyectos de ley, tenemos que llegar con los proyectos para cambios constitucionales, tenemos que llegar con los candidatos a la Asamblea, tenemos que llegar con los candidatos a los puestos de mando. ¿Eso implica una maquinaria y una estructura partidista? No necesariamente, no necesariamente. Aquí en Panamá yo creo que tengo el suficiente tiempo y creo que conozco mucha gente a la cual puedo apelar directamente. Pero la gran incógnita es si la gente va a dejar su comodidad y entrar a la trinchera. O sea, esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, yo voy a necesitar una asamblea. Sin una asamblea yo no puedo hacer nada. Y el argumento básico es: vamos a hacer una constituyente, pero vamos a definir primero qué tipo de país queremos y vamos a hacer una constituyente. El próximo año hay una constituyente prometida por Varela en Panamá. Vamos a ver si se da, pero el argumento es que mi preocupación es que las constituyentes tienen, en mi opinión, que estar claras sobre qué tipo de país queremos a largo plazo. No es una cuestión solamente de alterar y cambiar ciertas cosas. Nosotros tenemos que sanear el órgano judicial, por ejemplo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a extraer el tipo de apoyo que va a ser requerido? Porque, vuelvo y repito, la corrupción tiene también un asentamiento dentro de lo que es la población civil. O sea, cuando aquí cambien las cosas, empiecen a cambiar las cosas aquí, se va a ver afectada mucha gente y muchos intereses. Requiere un cambio de conducta general y eso también implica la participación en la política de gente que hasta ahora no se han querido integrar a eso porque consideran que es sucia, como dije anteriormente, ¿no? Pero yo creo... ¿Usted les daría esa plataforma? ¿Cómo? ¿Usted les daría esa plataforma? Yo voy a llegar con un argumento claro, por eso es sumamente claro y un argumento posible. No son argumentos de pajaritos preñados. Esto es lo que es, ¿por qué? Por esto, esto y esto y esto. Y yo considero que esta es la dirección. ¿Cómo podemos mejorar esto? Este es el argumento, no que va a llegar a ver qué vas a hacer. Entonces, la gente, yo creo que existe la posibilidad de que ese argumento sea persuasivo y pueda convencer a gente que no se ha integrado anteriormente al movimiento político por asco o por lo que sea. Y de pronto digan, ok, nosotros vamos a esto. Pero sin asamblea no pasa nada. Sin asamblea y el apoyo de esa gente decente que quiere cambiar la política. ¿Qué pasa si un partido político decidiera apoyar su propuesta? Si quieren apoyarlo, por supuesto, bienvenido. Pero con partido no va, siendo el candidato de un partido. No, porque si usted entra, ya te vendiste, te fuiste. Si tú aceptas el argumento ese de la estructura, etcétera, la mayoría de los partidos son clientelistas. En todos los partidos aquí hay gente buena, no es que tampoco todos los partidos son malos. En todos los partidos hay gente valiosa. Pero las estructuras de los partidos lo que hacen es amarrarte. Y la otra cuestión son los fondos de campaña. Yo no voy a aceptar ni un real de nadie. O sea, no puedo decir no voy a aceptar un real de nadie, pero digamos, si van a haber contribuciones no pueden ser más de $20. Tiene que saber quiénes son. Va a tener que tener muchísimos donantes de $20 porque cada vez las elecciones son más costosas. Yo tengo 1 millón de personas ahora mismo en la Facebook, en una página de Facebook. Bueno. O sea, mi apoyo no solamente va a ser un apoyo nacional. Yo tengo también acceso a gente que está muy integrada a la solución de problemas que también existen en otros países. Por ejemplo, si yo hablo de vamos a reorganizar la ciudad y devolverle a la ciudad su calidad de vida, no solamente argumentos económicos y de seguridad, por supuesto, pero la calidad de vida. Yo tengo gente que me va a escribir de Brasil, de Chile, de México, etcétera, y se van a integrar con ideas
y también se pueden integrar al equipo. O sea, ya no tenemos que estar trabajando solamente separados, podemos trabajar juntos. Y son gente que me han apoyado a mí siempre con argumento musical y yo estoy completamente seguro que cuando llegue me van a apoyar, absoluto, porque es la forma de ser coherente y de ayudar que la cuestión mejore realmente. Usted es muy crítico de los partidos, pero fue funcionario de un gobierno PRD. ¿Cómo fue su experiencia? Muy buena, la experiencia mía fue buena, yo no tuve una experiencia mala, por eso creo que desde el poder se pueden resolucionar problemas. No fue, también tengo que decir que el problema que existe en las estructuras de administrativas es que se manejan como dedos, no como manos. O sea, tiene que haber una mejor conexión. Yo tuve quizás más suerte que otros funcionarios públicos porque la gente me conocía. Y entonces había curiosidad, por un lado, y por otro lado también quizás una oportunidad de credibilidad que hacía que las convocatorias fuesen exitosas entre distintos estamentos de gobierno. No tuve el apoyo que quise siempre. Por ejemplo, no logré que el Banco Nacional diera un 10% de sus ganancias para que fundar los préstamos blandos a la pequeña, mediana industria, micro, pequeña y mediana industria, que hubiesen podido favorecer a un pocotón de gente que nosotros estábamos tratando de ayudar con planes de trabajo, etcétera, dentro del plan de turismo. Esa es una. La cuestión de los muchachos estos que estábamos entrenando, los pandilleros, el programa no lo continuaron, o sea, pero en general no salí de allí pensando esto está podrido todo, etcétera, porque yo creo personalmente, yo sé que hay gente que no estará de acuerdo conmigo, yo creo que el poder no corrompe sino desenmascara. Yo creo que te desenmascara. Yo no entré allí y salí podrido porque le tuve que dar la mano a gente podrida o porque tuve que atender gente que en mi casa no entra. Yo soy funcionario público, yo trato a todo el mundo y lo tengo que tratar con objetividad, con respeto y con eficiencia. Al margen de eso, a mí no se me tienen que pegar las malas pulgas de otro porque a mí me criaron de otra forma. El PRD está pasando por una de sus peores crisis. ¿Cuál es su opinión? Bueno, eso venía hace tiempo, yo creo, si un partido clientelista va a tener ese problema, hay muchas ambiciones allí. Y otra cosa, yo creo que debieron de haber continuado la dirección de partido profesional. O sea, yo no entiendo partidos que se quedan enredados en la figura mítica de alguien. En este caso puede ser Torrijos, en paz descanse, Arnulfo Arias, en paz descanse. Señores, partidos profesionales, tengan un argumento y llévenlo adelante. Y hagan depuración en sus filas. Digo, ahí hay gente que no debieran de estar allí. Gente que la gente misma no los acepta. Entonces los tienen allí como figuras públicas. Y son precisamente los que tienen más poder, incluso más elementos dentro de la maquinaria. Vamos a seguir hablando después del cambio con Rubén Blades sobre la crisis en el PRD y muchos otros temas nacionales y también regionales. Usted quédese en el radar.